Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla, nuevamente, un amigo de la casa, Hernán Cámpora, contador y economista, con el cual hicimos recientemente un diálogo acerca de la pregunta por qué la Argentina es un país pobre, ¿no? ¿Por qué somos pobres? Y que tuvo una linda reacción por parte de los amigos de la productora. Entonces hoy vamos a continuar con Hernán nuestro diálogo, enfocándonos en un tema complejo, que hace referencia precisamente a la relación entre el sector público y el privado, que es el tema de los impuestos. Hernán, muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eugenio? Gracias a vos por invitarme de nuevo a charlar contigo. No, es un placer y realmente un honor poder aprender de vos estas cosas. Bien, el marco de este diálogo es una pregunta que estamos tratando de responder todos juntos, que dice así: ¿qué debemos hacer, no? Como Sí. país, como nación, bien. Pero me gustaría empezar por el principio. ¿Cuál es la finalidad de los impuestos? ¿Por qué existen o para qué existen los impuestos? Bueno, los impuestos van de la mano de la existencia de los estados, ¿no? Del Estado como organización social. Se han dado en manera conjunta, ¿no? La creación de los estados-nación siempre tuvo una contrapartida de necesidad de recursos que fue abastecida de una u otra manera a través de la aplicación de impuestos, ¿no? Esto es histórico y es ancestral. Podemos ir 2000 años atrás o a la época del Imperio Romano, que ya existían los impuestos con los cuales se financiaba el Estado o el Imperio en aquel entonces de Roma, antes que los romanos en la Mesopotamia antigua también existían los tributos, así que desde que el ser humano comenzó a organizarse de una u otra manera socialmente bajo figuras que replicaban lo que hoy conocemos como estados, junto con eso nació la necesidad de financiar determinados gastos. Inicialmente seguramente fueron destinados a financiar guerras, ¿no? Pero han ido de la mano, ¿no? La organización del ser humano en comunidades casi que trajo inmediatamente como consecuencia la necesidad de contribuir mancomunadamente todos los miembros de esa comunidad con un aporte a fin de hacer frente a gastos comunitarios, ¿no? Que ese es el fin, ni más ni menos, de los impuestos. Así que es tan antiguo como la historia de la humanidad, ¿no? Los impuestos. Lo que vos decís es clarísimo y es evidente, ¿no? Tener una caja común, digamos, en manos del gobernante para distribuir para la defensa, como decir, para la guerra, ¿no? ¿Cuál es la situación actual, entonces, de los impuestos en la Argentina de hoy? Porque entiendo que, así como es tan antiguo como la humanidad, ha cambiado sustancialmente, ¿no? Digamos, quizá hace 200 años había una carga impositiva de un determinado, digamos, porcentaje, ¿no? De la renta, y hoy es otro, ¿no? Hoy los impuestos son muy importantes, quizá más importantes que antes, ¿no? Es decir, en la vida del Estado. ¿O me equivoco? No, la importancia de los impuestos como fuente de ingresos para el Estado ha ido creciendo a lo largo de los siglos, de la mano de
el crecimiento de los servicios que el Estado ha ido brindando, claro, también. Claro. O sea, ha sido un crecimiento conjunto, ¿no? Claro, si pensamos, claro, no sé, en la Edad Media, los señores feudales en Europa proveían solamente seguridad, en todo caso, ¿no? Claro. Hoy en día proveen los estados salud, educación, justicia, seguridad, etcétera, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Algunos lo han dado de llamar incluso el estado de bienestar, claro, como concepto, ¿no? Así que ha ido creciendo la carga impositiva, por llamarlo de alguna manera, la sofisticación en el desarrollo y en la creación de nuevos impuestos, en los cobros, y en la manera en que se implementan también, ¿no? Claro. Ese crecimiento, ese desarrollo fue particularmente significativo, diría yo, en el siglo XX, ¿no? Bien. Desde inicios del siglo XX es cuando se ha dado el mayor desarrollo en toda esta cuestión de política tributaria o desarrollo del sistema impositivo. Si miramos el caso de Argentina, por ejemplo, hasta 1930, por poner una fecha que es bastante certera, ¿no? Si mi memoria no me falla, hasta 1930 el sistema tributario argentino era un sistema que estaba bastante ligado al viejo sistema colonial, ¿no? Ajá. De la época de la colonia española. Y estaba básicamente estaba muy concentrado en impuestos aduaneros. Ajá. Que estaban en manos de la nación. Ya estamos hablando post-constitución de 1853, ¿no? Sí, sí, ya estamos hablando de Argentina como nación, con una constitución nacional, si querés, entre el periodo de 1853 hasta 1930, sí. La composición de los impuestos que había en Argentina tenían un sesgo muy, muy importante en el componente aduanero, ¿no? O sea, recaudaciones a las exportaciones, sí, que hacía la nación argentina en aquel momento, sí. y a las importaciones, sí. y en menor medida impuestos internos, como eran llamados, que eran impuestos más específicos y más caóticos, si querés, si me permitís usar esa expresión, porque en determinada provincia se grababan algunas actividades o algunos consumos, ¿no? Era una mezcla. Pero el componente de ingresos provenientes de la aduana de Argentina, la aduana de Buenos Aires, ¿no? Fue muy, muy importante en los ingresos tributarios totales hasta 1930, te diría. Entre un 90% y un 50, 60% de los impuestos de Argentina hasta la década del 30 venían de la aduana. 90%. 90% si hablamos de 1850 y pico, ¿no? Sí, claro. Entre 1850 y 1930 fue gradualmente disminuyendo el peso de los ingresos de la aduana, ¿no? Pero incluso llegando a ser un 50 o un 60% hacia 1920 y pico, principios de los 30, era un peso muy, muy significativo, mucho mayor al que tienen hoy en día, por ejemplo, claro. Mucho mayor. Hoy en día los recursos provenientes de lo que sería la aduana de Buenos Aires, ¿no? Lo que llamamos aranceles de exportación o derechos de exportación, derechos de importación, ¿no? Debe estar rondando un 6%. Nada más. El PBI, por ejemplo, sí, están por ahí. El componente de tributos sobre el comercio exterior, ¿no? Sí. A partir de la década del 30, ¿no? Argentina fue un desarrollo también global, ¿no? En todas las naciones, en América Latina y en muchas otras naciones del mundo se dio más o menos en forma uniforme, en forma pareja. A partir de la década del 30 comenzó a darse una sofisticación un poquito mayor en el sistema tributario, apareciendo un impuesto a los réditos, como se llamó en ese momento, que fue el antecesor del impuesto a las ganancias que conocemos hoy en día. Sí. Apareció una separación en las potestades tributarias entre nación y provincia,
y Bien. provincias diferentes a las que habían estado rigiendo hasta ese entonces y que estaban fundamentadas en la Constitución de 1853. Por ejemplo, por la Constitución de 1853, se crea la nación argentina a partir de una derivación de potestades que hacen las provincias, ¿no? O sea, las provincias delegan Sí. parte de su poder en la creación de una república federal que se dio a partir de esa constitución. Esa delegación de facultades de las provincias hacia la nación Sí. se dio en un montón de ámbitos. Uno de ellos fue el tributario. Por ejemplo, las provincias se reservaban el derecho de cobrar impuestos directos e indirectos, Sí. y a la nación solamente se le permitían cobrar impuestos indirectos en situaciones especiales, en situaciones de extrema necesidad. Un ejemplo de un impuesto indirecto sería, no sé, el impuesto, el IVA. El IVA. ¿Sí? ¿Cuál es porque para los que no sabemos de estas cosas, ¿cuál es la diferencia entre impuesto directo e indirecto? El impuesto directo grava directamente a la persona que está sujeta al impuesto, y esa persona es la que lo paga. En el impuesto indirecto, el que finalmente termina pagando el impuesto no necesariamente es la misma persona que el sujeto del impuesto. Por ejemplo, en el IVA lo paga el consumidor final. Vos, cuando comprás un bien cualquiera, dentro del precio de venta que vos pagás, se incluye un 21% de IVA. ¿Sí? Sí. Sin embargo, el sujeto que está expuesto ante la AFIP y que tiene que presentar la declaración jurada de IVA es el comerciante que te la vendió a vos, ese determinado bien. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí, creo que sí, pero aparte del IVA, el IVA entiendo que es un impuesto bastante moderno, ¿no? Creo que se creó en Francia, por ahí, no sé, El IVA en Argentina arrancó en el año 73. Claro, es 1973. 73. Sí, no me acuerdo, sí. Sí. Ganancias tiene su primer antecesor ahí por el año 34, si no me acuerdo mal. ¿Sí? Así que haciendo un poco rebobinando un poco, yendo a la historia, ¿no? de Argentina, Sí. allá por el 30 comienza, ¿no? a producirse esas modificaciones, esa modernización en el sistema impositivo y a sentar las bases de lo que hoy es el sistema impositivo actual. Fue modernizándose a lo largo de sucesivos años, ¿no? Pero la génesis de nuestro sistema impositivo actual arranca ahí, por la década del 30, ¿no? Donde las provincias empiezan a delegar en la nación la potestad de cobrar y recaudar impuestos, y acepta que la nación les coparticipe esos impuestos. Aparece un primer régimen de coparticipación federal allá por esa década del 30 también. ¿Sí? O sea, nosotros cuando vemos televisión, ¿no? Los argentinos en general, escuchamos hablar de 6 o 7 impuestos principales, ¿no? Que son, bueno, ingresos brutos, el IVA, ganancias, impuestos, no sé, ¿qué más? Después, bueno, los impuestos aduaneros y bueno, no sé qué. Podés considerar como impuestos los aportes y las contribuciones al trabajo, ¿no? ¿También entran dentro de la categoría de impuestos las contribuciones al trabajo? Y sí.
Son considerados, están dentro del esquema de tributos que existen en Argentina, ¿no? Sí. Bien, bien. Y entonces hay como un crecimiento, según entiendo. Por un lado hay un decaimiento de lo que es la masa recaudada del impuesto aduanero, o sea, hoy es un 6%, hace 70 años o más, 90 años era un 50%, y hace ciento y pico de años era casi un 90%. Después aparece ganancias en los años 30. Bueno, el IVA en el 73, 1973, que es un impuesto indirecto. A ver si entiendo el concepto. El impuesto indirecto es el que, digamos, el que declara, no es el que paga, digamos, ¿no? Exacto, exacto. El comerciante declara haber comprado, por ejemplo, una fábrica, tal cosa, con IVA, después lo vende con IVA, descuenta, el IVA débito, IVA crédito, eso, ¿no? Hace la diferencia. Ingresos brutos es otro ejemplo de impuesto indirecto. Claro. ¿Sí? Porque se hacen declaraciones juradas en las empresas, pero se termina trasladando al precio de venta. Claro, claro. Impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, son impuestos directos. Claro. Esos son impuestos directos. El sujeto que realiza la declaración de impuestos y sobre el cual se calcula el impuesto es el mismo que el que lo paga, ¿no? Ahora, y el ente recaudador o el sujeto que recauda es, en el caso de ganancias, de IVA, de la aduana, de bienes personales, es la nación, ingresos brutos es la provincia, entiendo, ¿no? Sí. Ingresos brutos es... Por eso están estos acuerdos multi no sé qué, que es un despelote. Estos acuerdos entre provincias multilaterales, que bueno, que... Sí, si querés después profundizamos un poquito ahora, en el tema. Hernán, hay un concepto que también se maneja en los medios de impuesto progresivo y regresivo. ¿Puede ser que exista esas categorías dentro de los impuestos? Sí. Lo que apuntan esos términos de progresividad o regresividad en los impuestos es en qué grado afectan a los contribuyentes de menores recursos. Bien, ¿sí? Claro. O en qué grado ayudan a una redistribución del ingreso. Sería otra forma de verlo. Claro. Por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos, sí, o el IVA, ¿sí? Son impuestos regresivos. ¿Por qué? Porque graban proporcionalmente una proporción del ingreso, sí, mayor en los contribuyentes de menor poder adquisitivo. Bien, claro. Imaginemos un ejemplo concreto, una familia de ingresos muy bajos, sí, que destina, no sé, el 75%, las 3/4 partes del ingreso de esa familia se destinan a alimentos. Y lo poco que les queda, ese 25% restante, a movilidad, a pagar los pasajes de colectivo para movilizarse para el trabajo, etcétera, y poco más, ¿sí? Imaginemos una familia que gasta las 3/4 partes de lo que le entre en comida. Sí. Esa sería una familia pobre, muy humilde, ¿no? Sí. La comida tiene el IVA metido en el precio de venta. Entonces, sobre el 75% de sus gastos está tributando el 21% del IVA, mientras que otra familia de ingresos muy altos, ¿sí?, va a destinar una proporción mucho más baja de sus ingresos a la compra de alimentos, supongamos un 5%. Bien. El resto lo podrá dedicar a viajes, a lo que sea que quieran, sí, ¿no? Entonces, el IVA, ese 21% que está metido en el precio de los alimentos que compra esta segunda familia, repercute solamente sobre ese 5% de su gasto. Exactamente. ¿Se entiende? Sí, se entiende.
o bien Esto de la regresividad es muy significativo hoy en día, donde se está discutiendo. Nosotros hemos charlado la otra vez sobre el tema pobreza, ¿no? Y está muy en boga la discusión de la redistribución del ingreso como un mecanismo para paliar la pobreza o para ayudar a los sectores más necesitados a salir de su situación, ¿no? Y para eso se usa una herramienta que es canalizada vía el gasto público, digamos así, ¿no? O sea, subsidios, asignaciones familiares, AUH, ¿no? Asignación universal por hijo, planes sociales, ¿sí? Es gasto público eso. Sí. ¿Sí? Pero fíjate vos que ese gasto público, que sería progresivo, usando esta terminología, porque favorece la distribución del ingreso en favor de los sectores más necesitados, se ve contrarrestado con la aplicación de impuestos como el IVA, o impuestos como ingresos brutos, o impuestos como impuestos a los débitos y créditos bancarios. Claro. Claro. Entonces, estos impuestos regresivos contrarrestan el efecto progresivo de las políticas de gasto público, ¿no? Y no es un tema menor que debería considerarse ciertamente si uno quiere desde políticas públicas favorecer la progresividad, ¿no? de estas políticas. Uno no solamente tiene que mirar el gasto público, sino que tiene que mirar la recaudación, ¿no? ¿Qué impuestos está utilizando? Y eso es un problema que es de Argentina y que es global, ¿no? Los impuestos al consumo, como sería el IVA, ingresos brutos, este tipo de impuestos de los que estamos hablando, son típicamente regresivos, ¿no? Y tienen un peso alto en la recaudación total. ¿Cuáles son las ideas que se están trabajando, analizando? Me refiero innovadoras, acerca de los regímenes tributarios, ¿no? ¿Y cuáles son tus impresiones personales? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que se podría hacer? ¿Qué es lo que, según tu opinión, se debería hacer? A ver, hay varias cuestiones que uno podría mencionar, pero una que me parece particularmente significativa en el contexto de Argentina de hoy en día y del debate político, ¿no? Un poco que se está armando. Noto yo, no solo yo, muchos especialistas del área tributaria creo que también lo consideran de esta manera. Hay una diferencia en dónde está el énfasis del debate sobre cuestiones tributarias en Argentina versus el resto del mundo, principalmente el mundo desarrollado, ¿no? Ya vemos Europa, Asia, Estados Unidos. Mientras que en el mundo desarrollado el debate sobre políticas tributarias está más orientado a ver cómo favorecer y potenciar el crecimiento de las nuevas tecnologías que se están desarrollando, cómo grabar a Google, por ejemplo. Fue un tema muy candente durante el último año en Europa, por ejemplo, ¿no? Tuvo un debate muy fuerte en la Comunidad Europea sobre si grabar de determinada manera a compañías como Google, o no. Todo este desarrollo que está habiendo en tecnología de informática, de multimedia, de comunicaciones en general, está creando nuevos negocios, nuevas actividades que antes por ahí no estaban grabadas. Claro. O que había vacíos legales en las leyes impositivas. Y bueno, se está trabajando duramente y debatiendo duramente cuál es el mejor tratamiento, cuidando no afectar a esas actividades, ¿no? Porque se sabe que son un motor y que van a ser un motor
muy importante del crecimiento económico futuro. En Argentina, un poco a contrapelo de este enfoque que se está dando en el debate de política tributaria en Europa, Estados Unidos y Asia, en Argentina el énfasis está mucho más puesto en cuestiones relacionadas con la equidad, con la distribución del ingreso. Bien. Cuando se debate el sistema tributario. No estamos mirando a la economía del futuro, los mercados libres, ¿no? Los Google, los Amazon, los Netflix, los Alibaba en Asia. No estamos mirando tanto eso, sino que estamos privilegiando la equidad y tratando de favorecer la redistribución del ingreso en favor de los sectores más necesitados. Eso indudablemente es así, pues estamos todos muy afectados con la cuestión de pobreza y los altos niveles de pobreza, ¿no? Pero me parece que no hay que descuidar el análisis tributario considerando las nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos que se están produciendo en el mundo de hoy, porque van a llegar acá. De hecho, ya están llegando, ¿no? Lo estamos viendo con los delivery y estas empresas que están haciendo delivery, ¿no? Con chicos en moto, con las ventas en internet, etcétera, ¿no? Que generan algún resquemor en algún sector político. Me parece que hay que poner también el foco en ese punto, ¿no? Eso es lo que se me ocurre para decir ahora sobre un poco por a dónde está pasando el debate en cuestiones tributarias, ¿no? En el mundo y en Argentina. Siguiendo con Argentina, la coyuntura actual también nos está llevando a un debate sobre cuestiones tributarias muy fuertes, porque, como decíamos antes, tenemos niveles altos de pobreza. Desde el 2011 hasta acá, en 9 años, hemos crecido 4 y hemos decrecido en 5, con lo cual los ingresos per cápita están igual que hace 10 años atrás. O sea, estamos en un contexto bastante recesivo, con pobreza creciente, con inflación creciente, en fin, hay serios problemas económicos que repercuten en dificultades para financiar al Estado, y eso nos lleva inevitablemente a hablar de impuestos, ¿no? Para poner esto un poquito en contexto, en los últimos 20 años el gasto público de Argentina creció en 20%, 20 puntos sobre el PBI. De 30% del PBI se fue a un 50% del PBI. Jamás había pasado algo así en la historia de Argentina. Ese crecimiento en el peso del gasto público tuvo un correlato en aumento de impuestos. Un aumento de impuestos que fue muy desordenado y que venía de décadas atrás siendo muy desordenado, ¿no? Con legislación confusa, aplicaciones de impuestos en provincias, en municipios o a nivel nacional, que superponían sobre el mismo objeto imponible, en fin, un pequeño despelote en materia regulatoria de impuestos que veníamos arrastrando de décadas anteriores y que continuó durante estas 2 décadas que vamos del siglo XXI. Con lo cual hay varios puntos ahí, ¿no? Para considerar, y hay un interés bastante grande, particularmente en el sector privado, y que se está haciendo con el sector público para tratar de empezar a normalizar la cuestión impositiva y bajar un poco la presión impositiva, ¿no? De manera de ver cómo el sector privado puede tener un poquito más de oxígeno y contribuir un poquito al desarrollo, al crecimiento económico, a la creación de empleo, etcétera, ¿no? Pero hoy tenemos 50% del gasto público sobre PBI, cuando 20 años atrás era el 30%, ¿no?
Y tenemos 165 impuestos a nivel nacional, provincial y municipal, ¿no? 165 impuestos. Sí, es una verdadera locura. Y si tomás los primeros 4 impuestos, ahí ya tenés el 70% de la recaudación. ¿Qué Y son? si tomás los Sí. IVA, ganancias, ingresos brutos y aportes y contribuciones, aportes patronales y contribuciones sociales por salarios. Esos son el 70%, con esos cuatro, el 70% de la recaudación. Sí. Con 4 impuestos vos tenés el 70%. Con 9 impuestos, vos ya tenés el 90% de la recaudación. O sea, bienes personales, faltaría... A estos 4 agregale los impuestos, los derechos de importación y exportación. Está bien. Agregale el impuesto a los débitos y a los créditos bancarios. ¿Eso es el impuesto al cheque, lo mismo? El impuesto al cheque. El impuesto al cheque que se llaman, sí. El impuesto a los débitos bancarios, ¿cuál otro? ¿Bienes personales que no mencionaste? No, bienes personales no está dentro de esos 9. No, de esos 9. Impuestos renta, internos, la renta, digamos, el impuesto a la propiedad, cuando eso es un impuesto distinto, entiendo, ¿no? El impuesto no, la gente que tiene un terreno, un campo, te llega de la provincia un impuesto. De renta se llama, ¿no? Renta. Sí. ¿Ese recauda mucho también? No está dentro de estos 9. Están, mira, acá encontré un machete que me había hecho. Impuesto a los combustibles. Bien. Y los impuestos que cobran los municipios, que normalmente se llama tasa de higiene, la APL y todo tasa eso. De seguridad e higiene. ¿Sí? Hay municipios que lo llaman de otra manera. Sí. Pero tomando estos 4 que te decía, más impuesto al cheque, ¿sí? O impuesto a los débitos y créditos bancarios, impuesto de combustibles, los derechos de importación y de exportación, y esta tasa de higiene y seguridad, que sería un impuesto municipal, estás ahí en el 90% de la recaudación. O sea, con solo 8 o 9 impuestos. Y quedan 150. 165, claro, te quedan 150 impuestos que te explican el 10% de la recaudación, consolidando la recaudación de nación, provincias y municipios, ¿no? Eso te muestra que hay un despelote bárbaro, ¿no? Que tiene su explicación en verdaderas necesidades recaudatorias por parte de municipios y de provincias, innegables, claro. Y en las recurrentes crisis económicas, ¿no? Que hemos tenido, que sucesivos gobiernos han tenido que salir a poner parches con fines recaudatorios para poder cubrir los gastos, ¿no? Claro. Pero ese es un punto que indudablemente se puede mejorar significativamente, ¿no? Poder reducir simplificar y eliminar, por ejemplo, el IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, es una organización sin fines de lucro compuesta por profesionales del área tributaria, gente muy piola, muy buena, hace trabajos habitualmente a los que se puede acceder sobre el área tributaria, y presentó, yo he leído un informe de ellos, si no recuerdo mal, a principios de año o en mayo de este año, donde proponía reducir en 70 impuestos de estos 165, ¿no? Sin afectar significativamente la recaudación, ¿no? Podían ser reemplazados por pequeños incrementos en alícuotas de otros, ¿no? Etcétera. Pero ese es un punto que está en discusión. Otro punto que está en discusión es la presión tributaria. Obviamente. Sí, o sea, nosotros siempre nos quejamos, pero como nos quejamos siempre de todo, uno se pregunta si tenemos razón en este caso de quejarnos, o en la Argentina la presión tributaria es similar a la de otros países. Porque como somos quejosos por nuestro ADN, uno empieza a dudar, ¿no?
¿cómo, en comparación a otros países, cómo estamos en lo que es presión tributaria? No, estamos en niveles récords para la historia argentina en cuanto a presión tributaria y estamos entre los países de mayor presión tributaria Ajá. del mundo. ¿Sí? No somos el país que tiene mayor presión tributaria, pero estamos entre los de mayor presión tributaria. Por ejemplo, esta misma gente del IARAF hace un cálculo muy interesante que creo que lo publican periódicamente. Lo llaman el Día de la Independencia Fiscal para las familias argentinas. Y van actualizando un cálculo de cuántos meses o cuántos días del año tiene que trabajar una familia de ingresos bajos y una familia de ingresos altos. Por ejemplo, una familia de ingresos del orden de 50.000 pesos por mes puede celebrar su Día de la Independencia Fiscal el 28 de junio de este año. O sea, antes del 9 de julio, antes de la independencia nacional. O sea, del 1 de enero al 28 de junio, una familia tipo trabaja para pagar impuestos. Mamma mía, es mucho. O sea, una familia que tiene ingresos de 50.000 pesos por mes trabaja el 50% del año hasta el 28 de junio para pagar impuestos. Una familia que tiene 250.000 pesos por mes de ingresos salarial, ¿no? De ingresos declarados y en blanco, sí, obviamente, trabaja hasta el 1 de agosto para pagar los impuestos. O sea, es un poquito más alta la carga tributaria a mayor ingreso, ¿no? Considerando impuestos municipales, nacionales y provinciales. ¿No? Medio año, más o menos. La mitad del año los argentinos que trabajamos en blanco estamos trabajando para pagar impuestos, ¿no? Y eso es muy elevado para estándares internacionales, ¿sí? Ahora, Hernán, yo pienso que es muy elevado también por la siguiente razón, por la devolución que tenemos. Yo estuve viviendo una época muy cerca de Finlandia y visitaba Finlandia, ¿no? Donde entiendo la presión impositiva es alta, ¿no? En los países nórdicos. Pero son países que realmente no tienen necesidad, la gran mayoría de las personas, de recurrir ni a la seguridad pública, ni a la educación pública, ni a la salud pública. Perdón, privada me refiero, ¿no? O sea, está tan bien organizado todo, está tan, digamos, la recaudación de tal forma, es tan eficiente en la devolución del bienestar, digamos, que no hay más gastos. En cambio, nosotros, muchos servicios que debería prestarnos el Estado, la clase media al menos recurre a instituciones privadas, ¿no? Como la educación, la salud, ya vuelvo a repetir, ¿no? Es decir, eso es lo que da un poquito de bronca, o no sé, te quedas un poco perplejo en este sentido, ¿no? Sí, sin duda. La contraprestación de servicios del Estado que recibimos por los impuestos que pagamos es muy pobre. Es muy pobre. Claro, a eso me refería. Imagínate una familia que además de que como bien decías, tienen que mandar a sus hijos a un colegio público, tienen que pagar algún tipo de seguridad donde sea que vivan, una obra social privada, etcétera, ¿no? Claro. Así que sí, eso es indudable. Pero yo le agregaría un punto más, que causa frustración y bronca, ¿no? En quienes pagan impuestos, que es el hecho de que contamos con elevadísimos niveles de pobreza. O sea, no alcanza tampoco para ayudar a aquellos que están en situación débil, ¿no? O en situación de extrema necesidad. O sea, claro. Es una doble frustración. No solo no me dan a mí los servicios que tal vez en otros países podría tener, sino que tampoco alcanza para ayudar a sacar a la gente que está en situaciones de pobreza, ¿no? Así que es un doble efecto que genera frustración y todo eso. Y esto tiene una explicación, que es
En Argentina los niveles de evasión son muy altos. Claro. Se estima en el orden del 40%, hay algunos que lo estiman incluso en niveles del 50%. Claro. Hay una economía informal que no tributa impuestos, que es muy significativa. Claro, claro. Por cada 2 argentinos que trabajan, 1 está en la economía en negro y no tributa impuestos. Claro. Por eso por eso tenemos que trabajar 6 meses al año. Claro. En parte, ¿no? No solamente porque aumentó el gasto público en términos de PBI, sino que también porque hay una evasión muy grande, ¿no? Y esa evasión, bueno, ya es consecuencia de las crisis económicas que hemos tenido, de inflación. Hay una cuestión estructural ya de Argentina, porque la evasión no es un fenómeno nuevo, es algo que lleva décadas, es algo que incluso hay muchos que consideran que tiene hasta raíces culturales, ¿no? Si en Argentina la evasión es del orden del 50%, por ejemplo, en países desarrollados del primer mundo, digamos, la evasión fiscal se estima en orden del 10%. Claro, es mucho menor. En países un poco más normales es del 20%. Chile tiene una evasión del 20%, Uruguay debe andar por ahí, ¿no? Países con los que nos podemos comparar. Italia, un país que tiene una cultura un poco más Hable compleja, mal de los italianos. tiene una evasión del 30%. Bueno. Pero nosotros nos fuimos de... Nosotros ganamos. Ahí sí estamos en el top 5 por ahí del mundo, ¿no? Estamos encabezando un ranking de evasión fiscal. Qué situación curiosa, ¿no? Si vos la ves así, es muy raro todo, es raro, porque tenés una gran carga impositiva, una gran evasión, quiere decir que el resultado es un promedio entre carga y evasión. Si bajasen la carga, bajaría la evasión, quizá el resultado fuese el mismo, no sé. O sea, un poco la evasión supongo que, digamos, es como la contraparte de la carga o de la falta de bienestar que nos da el Estado. Uno tiene que arreglárselas solas. Hoy el Estado realmente no te da mucho, ¿no? Y entonces uno tiene que arreglárselas. Y es muy complejo, ¿no? No sabés por dónde empezar si vos, supongo que en este instituto tributario, no sé, de análisis, habrá propuestas concretas, ¿no? Pero ¿cómo se empieza? Es gente inteligente, en el gobierno hay gente inteligente, ¿no? No son todos ñoquis, hay gente que son especialistas, que estudiosos, y parecería que no se puede, que estamos condenados a esta... ¿Qué se puede hacer, digamos, según... Estamos charlando como amigos, ¿no? O sea... Sí, no, seguro. ¿Qué se podría hacer? No, definitivamente se puede hacer, y yo diría más que se puede, se debe. Se debe hacer, claro. Se está transformando en un requisito para poder contar con una condición necesaria para que Argentina tenga un crecimiento sostenible. Tenemos que racionalizar el sistema impositivo y bajar la presión impositiva si queremos que Argentina tenga un crecimiento sostenible. Y si queremos, por ejemplo, paliar situaciones de pobreza, ¿no? De altos niveles de pobreza, porque va a ser imposible que Argentina, con 50% de PBI, de gasto público sobre PBI, va a ser imposible que Argentina tenga un crecimiento sostenible si no está motorizado por el sector privado. Definitivamente necesitamos que el sector privado crezca, y para eso el componente impositivo es crucial. Vos hablabas de los altos niveles de inflación y la alta presión impositiva, y sí, la alta presión impositiva trae como consecuencia que la gente evada. Fíjate vos que los 2 impuestos en donde mayor evasión hay es IVA
y en los impuestos al trabajo, cargas sociales y aportes patronales. Son los dos impuestos que más se evaden. Son justamente también dos de los impuestos que más recaudan, ¿no? Pero la gente busca evadir el IVA y busca evadir los aportes y las cargas patronales. Así que combatir la evasión no es solamente vía reducción de alícuotas e impuestos, simplificación del sistema impositivo, etcétera. No es solamente desde política tributaria que se va a reducir la evasión. Se necesita también crear las condiciones para incentivar a que la gente participe del mercado formal, de trabajo, y de la economía en blanco. Y eso pasa por otras cuestiones. Por ejemplo, no sé, una que se me ocurre ahora, facilitar la creación de sociedades. No sé, hasta hace poco son cosas que me vienen ahora a la mente, ¿no? Que son por ahí medio específicas, pero que vienen al punto. Existían las SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas, ¿no? O sea, se había creado se había autorizado la constitución de que los ciudadanos argentinos puedan constituir sociedades anónimas mediante un proceso de autorización simplificado, un mecanismo muy rápido y muy ágil por el cual vos y yo podíamos armar una sociedad, ¿sí? Que se llamaban SAS. Eso facilita, por ejemplo, la incorporación de gente al mercado, a la economía formal. Que vos le facilites y le agilices los trámites y que le permitas o que le facilites también la creación de instituciones a las que puedan acceder con muy bajo costo y que sean muy simples y fáciles de aplicar. El monotributo, por ejemplo, ¿no? Fue un impuesto que tuvo éxito porque fue fácil, fue simple. Vos te inscribís en el monotributo, pagás una cuota mensual y listo. Chau. Y chau. Tenés hecho un aporte a la seguridad social para tu jubilación futura, estás en orden con la AFIP, podés tener una cuenta bancaria con un quill y todos los beneficios de estar en la economía formal. Podés aplicar para un crédito personal, ¿no? Fíjate como el monotributo, algo muy simple, fácil, se meten en internet, sacan un número de quill, es muy simple. Con las SAS era algo similar, ¿no? Y estas formas de que desde el Estado se le busque facilitar estas cuestiones a aquellos ciudadanos que están todavía en la economía informal es importante, no es un tema menor, no es un tema menor. O sea, el monotributo es una medida exitosa. El monotributo fue sumamente exitoso como medio para recaudar y para incorporar ciudadanos a la economía formal, sin duda. Habría que buscar mecanismos similares, ¿sí? Claro. Que permitan incorporar más gente al mercado formal, porque sería el primer lugar a donde debería el gobierno ir a atacar si lo que busca es aumentar la recaudación. Si tenés un 50% de economía en negro, es donde más carne tenés para cortar y traer ingresos al fisco, ¿no? Así que buscar todo aquello que implique crear mecanismos simples, ágiles y económicos para que los ciudadanos que están en la economía informal se puedan pasar a la economía en blanco, van a ser de suma importancia, ¿no? Para mí. Más allá de la rebaja, ¿no? Las alícuotas de impuestos, claro, etc. Qué bueno que haya gente
pensando estas cosas en la Argentina. Vos mencionás este instituto y debe haber mucha gente que muy seria, muy capacitada, que reflexiona, que escribe. Hay que prestarle atención, escucharla, ¿no? Es decir, digamos, no todo está dicho en esto, al contrario, hay mucho lugar para la innovación, para la creatividad. De hecho, fíjate vos que eh, esto de las facturas electrónicas, por ejemplo, no es un detalle menor, me parece a mí, cómo se ha informatizado todo esto, porque también existe el costo de la recaudación. Una vez un funcionario de la FIP me dijo, no sé si será verdad, que por cada peso que se recauda se gastan 50 centavos. O sea, el costo de recaudar un peso son 50 centavos. No sé, quizás está exagerando, pero digamos, no lo sé. Pero también es un tema, ¿no? Recaudar también tiene su costo. Entonces, y su forma o más o menos eficiente de hacerlo, porque no es fácil recaudar. Sobre todo en Argentina, que somos especiales para evadir, ¿no? Digamos, somos la viveza criolla, en eso no nos gana nadie, en inventar formas de evadir, porque bueno, estamos acostumbrados que el Estado es el enemigo, qué sé yo. Entonces hay que evadir. Así que está bueno el pensar estas cosas y ahora yo tengo más preguntas, pero quizá vos tengas algo ahí que veo que estás hurgando tu cuaderno. No, estaba mirando algunas propuestas, ¿no? Porque Compartilas, por favor, es muy interesante. Vos bien decías, ¿no? Que hay mucha gente que está reflexionando sobre esto, en el sector público y en el sector privado. Yo te diría, cada contador público que hay en Argentina tiene una idea para aportar. El Consejo Profesional, por ejemplo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó recientemente una propuesta bastante extensa, con muchas medidas aplicables a reforma impositiva, ¿no? Entiendo yo que el Poder Ejecutivo está trabajando sobre este tema y está recibiendo opiniones y propuestas y tratando de llegar a algo. Vamos a ver qué es lo que logra. No soy muy optimista respecto de una reforma de fondo, ¿no? Claro. Va a ser reformas más de tipo específico, sobre cuestiones muy específicas, muy técnicas, que son importantes, son indudablemente importantes por efecto del patrimonio de empresas, de individuos, etcétera, pero no son los temas más generales, más de largo plazo que tenemos que ver y tratar de ir gradualmente hacia eso, ¿no? Hablaba, por ejemplo, 165 impuestos, buscar de reducir eso de una manera significativa. Eso sería un punto grande. Otra cuestión no menor que está de fondo y detrás de cualquier reforma impositiva es el sistema de coparticipación de impuestos. Claro. Federal, ¿no? El 80%, 85% de los impuestos los recauda la nación. Y los distribuye entre las provincias a través de un mecanismo que está pautado, está negociado, es un mecanismo casi automático, te diría, que está establecido por una ley, por un régimen de coparticipación federal. Está muy centralizada la recaudación de los impuestos en la nación y la fijación de esos impuestos a través de leyes nacionales también. Y eso debilita mucho la gestión de política económica por parte de las provincias, porque no tienen la pata tributaria sobre la que pueden trabajar. Es muy poco. El 75% de los ingresos que reciben las provincias se los da la nación. Ahora, ¿sí? ¿Es realmente automática o depende, por ejemplo, del signo político del gobernador y del presidente? Si coinciden o no coinciden.
¿Es automática? La coparticipación, el Sí, régimen de coparticipación define porcentajes de asignación a sí, cada sí, 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 provincia sí. que automáticamente derivan impuestos a cada provincia. Pero existen ingresos fiscales que percibe la nación por sobre esto que es coparticipable, Claro. en donde sí tiene discrecionalidad. Bueno, no debería tenerla, no sé, qué sé yo. Bueno, un ejemplo es subestimar la inflación en el presupuesto Claro. anual, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando eso lo ha hecho todos los gobiernos, subestimar la inflación, los ingresos fiscales terminan siendo mayores a los establecidos en el presupuesto. Claro, Y claro. eso que excede el presupuesto, ahí hay discrecionalidad para gastar. Claro. Claro, Pero es cierto, no. el poder Ejecutivo Nacional o la Nación ha usado y usa la política tributaria como una herramienta para disciplinar políticamente a las provincias. Claro, Eso es indudable, y atenta contra el desarrollo y el crecimiento democrático, ¿no? totalmente. Este, Es, eh, no es republicano, no es federal ese modo de comportarse, obviamente. Pero sí, aparte hay otro tema, Hernán, discúlpame. El Estado sí. también negrea. Cuando Sí, las remuneraciones, en la forma en que paga los salarios de sus la forma en que empleados. pagan los salarios a sus empleados, que los tienen contratados durante años y les renueva los contratos, en vez de ponerlo en la planta permanente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No me refiero a los ñoquis, sino a gente que realmente trabaja, que yo conozco, o mismo en la ciudad de Buenos Aires, que les obligan a sacar el monotributo en lugar de... En fin, es el primer empleador en negro, o sea, está mal eso, no da el ejemplo, me parece a mí. Sí, sí, sí. El ejemplo más común es los salarios de empleados públicos que contienen una porción que es remunerativa, se llama, y otra Sí, porción que es sí. no remunerativa. Decreto 1, decreto 2, bla, bla, bla. Sí. Una porción del salario solamente está sujeta a Ah, contribuciones al sistema de seguridad previsional, claro, etcétera, claro. ¿no? Y sí, sin duda, sin duda, sin duda. Este, y otro tema de fondo que hay con el sistema tributario es el sistema previsional, Claro. argentino, las jubilaciones, las pensiones, y la asistencia, los planes de asistencia, los distintos planes de asistencia Sí, social, sí, sí, que sí, sí. está totalmente desfinanciados, ¿sí? No alcanzan los recursos que percibe el Estado para la seguridad social. Esos recursos no alcanzan para hacer frente a las jubilaciones. Y ese es un problema que va a ir creciendo en el futuro, y es muy, muy, muy serio. Históricamente ha sido muy serio para la economía argentina, y va a serlo, va a seguir siéndolo, y sería bueno que al analizar alguna reforma del sistema tributario se incluya la reforma del sistema previsional dentro de él. Sobre este punto, sucintamente, a mí se me ocurre plantear dos cuestiones. Primero, establecer un mecanismo de actualización de una buena vez, con consenso y que no sea modificado para las jubilaciones. Recordás vos que el gobierno de Macri había establecido un Mm, mecanismo de actualización que sí, fue sí. muy criticado por la oposición. Hoy en día el gobierno actual ha dejado de lado ese mecanismo y ha establecido un parate en cuanto a las actualizaciones, en cuanto a las actualizaciones automáticas me refiero, y el Poder Ejecutivo se reservó la potestad de a dedo decir, bueno, este mes aumento el 10, el mes que viene Claro. aumento el 5 o lo que sea. Eso es está mal, hay que buscar un mecanismo de actualización automático, previsible, y transparente, ¿no? Y ese mecanismo de actualización tiene que estar ligado a los recursos, ¿sí? La variación de los recursos tiene que ser similar a la actualización que tengan las jubilaciones, ¿eh?
Sí. Hoy en día, por cada jubilado y pensionado, estamos teniendo más o menos 1.7 trabajadores activos y deberíamos tener 3 o 4 trabajadores activos. ¿Se entiende? Pues es un sistema de reparto. Sí. Así que este es un tema fundamental de corto, mediano y largo plazo. El sistema previsional, ver cómo hacemos para financiarlo y qué esquema de jubilaciones vamos a tener, si quieren achatar la pirámide, ¿no? De alguna manera, como aparentemente quiere hacer este gobierno, o qué, pero la cuestión es que sea financiable, que hoy por hoy no lo es. Y ahí, por ejemplo, a mí es una opinión, sí, es personal, usando la experiencia o el conocimiento que uno pueda tener de otros países, estaría bueno, en mi opinión, reitero, ¿no? Crear la figura de un aporte voluntario y libre a otro sistema de jubilaciones, a un sistema privado del estilo al que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde un ciudadano en Estados Unidos aporta un determinado porcentaje al sistema de jubilación estatal y un determinado porcentaje, el que él quiera, a una cuenta de capitalización individual. Sí. Y los fondos que él va destinando a esa cuenta de capitalización individual son invertidos en el mercado de capitales. ¿Sí? Vamos a hablar en concreto para la Argentina. Vos, además de los aportes que haces obligatoriamente por ley al sistema de jubilaciones estatal, deberías tener la posibilidad de abrir una cuenta en una LIC, en un agente de bolsa, por ejemplo, local, una cuenta especial que sea una cuenta para jubilaciones, pongámosle el nombre que quieran. En Estados Unidos se llaman 401k, el sistema es un formulario 401k que llena cada individuo, donde designa cuánto quiere aportar mensualmente a esta cuenta en este agente de bolsa, digamos. Sí. Y vos todos los meses haces aportes a esa cuenta en el agente de bolsa, que es invertida en el mercado de capitales, en bonos de Argentina, en acciones de Argentina, etcétera. ¿Sí? Un sistema totalmente libre, voluntario, paralelo al estatal, ¿no? Vigente hoy en día, el sistema de reparto hoy en día. Eso permitiría, por un lado, desarrollar el mercado de capitales local, ¿sí? Claro. Porque habría nuevos inversores. Fondos de inversión, ¿sí? Claro. Fondos de inversión, de gente que libremente optó por aportar un monto adicional a su jubilación en una cuenta personal, no de reparto, y también eso permitiría paliar un poco un casi inevitable ajuste en los montos de las jubilaciones que va a haber a futuro, ¿no? Para permitir mejorar el financiamiento del sistema de reparto, ¿sí? Claro. Un individuo que tiene una cierta capacidad de ahorro y va a tener acceso a una jubilación de reparto alta, ¿sí? Tal vez, si sigue así de desfinanciado, no va a poder tener esa jubilación el día de mañana. Claro. ¿No? Entonces, sería conveniente reconocer eso ahora, bajar esa jubilación futura en el sistema de reparto para esos individuos de altos ingresos, pero darles la posibilidad de que tengan esta otra opción, en forma conjunta, ¿no? Esto es un poco una idea al aire, ¿no? Y expuesta de manera muy bueno, general. Tan al aire no es. Si lo hacen en Estados Unidos, en Estados Unidos existe. Y será algo que se puede hacer, que se hace. Hay millones y millones de dólares en el mercado de capitales de Estados Unidos que provienen de cuentas de jubilaciones. Sí, hay películas acerca del tema que, disculpa esta trivialidad mía, pero que los jubilados se quedan sin un mango porque el director del fondo de inversión invirtió no sé dónde o se afanó la guita. Es decir, es como un arma de doble filo, porque de repente
No, por eso Supongo que digo, será por eso inversiones digo, de bajo riesgo, no sé, será algo, no eh, sé, no, inversiones de riesgo, obviamente hay de menos riesgo y de mayor riesgo. Pero por eso hago hincapié en que sea un aporte libre y voluntario, ¿no? claro. Pero dentro de una Que realidad jurídica que es para la jubilación, digamos. No es una sí, inversión sí, sí, cualquiera. sí. Claro, está No, bien. exactamente, Está exactamente, bien, qué interesante. exactamente. Te hago la última pregunta, Hernán, porque sé que estás muy ocupado y desde ya te agradezco tu amabilidad. Vos en el diálogo anterior hablaste de la importancia del sector privado para activar la economía, ¿no? Reactivar la economía argentina. Eh, Mm. digamos, qué propuestas existirían o existen tributarias para facilitar o motivar, digamos, promover la creación de pymes? Yo sé que, por ejemplo, existen, no sé, diferimientos fiscales en alguna provincia. Recuerdo una época Mm. la gente se iba a San Luis o qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Supongo que ya que es tan importante la pyme en la Argentina, tiene que haber propuestas de algún tipo que favorezcan al pequeño empresario a alargarse a producir, a crear Mm. trabajo, fuente de trabajo, no sé. Sí, Este, yo reconozco que el sector de pymes el pequeño emprendedor es un componente fundamental de la economía en cualquier país, pero no soy muy, no creo mucho en la aplicación de políticas tributarias segmentadas para bien, favorecer a determinado sector. perfecto, ¿Sí? sí, sí, bien. No creo en eso. Ajá, Creo que un impuesto debe ser general, debe perfecto, ser bien. aplicado a todo el mundo. Sí, Pero entiendo el punto tuyo y lo entiendo a la luz de la realidad económica argentina actual, los altos niveles de pobreza, de desempleo, de pymes en problemas y, y los altos niveles de evasión. Entonces, desde el punto de vista de evasión, sí podría llegar a aconsejar o a considerar como razonable el apoyo a través de políticas tributarias al desarrollo de pymes, porque muchos trabajadores que están en la economía informal podrían pasarse a la economía en blanco mediante mecanismos como la de la creación de una pyme. Y ahí hay infinidad de posibilidades que uno puede utilizar desde el punto de vista del gobierno, que básicamente apuntarían como una primer medida, un primer estilo de medidas al uso de alícuotas diferenciales de impuestos, ¿no? Alícuotas reducidas, que claro, paguen menos impuestos. Por ejemplo, en impuestos al trabajo, que tengan un, un porcentaje menor de cargas sociales y de aportes patronales para favorecer la incorporación de empleados que seguramente hoy están trabajando en negro, por ejemplo. claro, Eh, la posibilidad de desgravar como gasto las inversiones de capital para el impuesto a las ganancias, ¿sí? O tomar como amortización, una amortización anticipada en un año, la bien. inversión que una pyme haga en bienes de capital. Se compró la pyme una camioneta, Sí, 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 toda la sí. inversión de esa camioneta es considerada como un gasto a los fines del cálculo del impuesto a las ganancias. Sí, ¿Sí? Eso les reduciría el impacto del impuesto a las ganancias a pagar. Otro punto, por ejemplo, que está en debate no solo para el sector de pymes, sino para el sector de grandes empresas, es el ajuste por inflación del impuesto claro, a las ganancias. Es un claro. tema que da para hablar horas ¿Y qué te parece? solamente de eso, pero es un verdadero desastre. Entonces, sigue Es un siendo un desastre. desastre el tema de la... Sí, porque no se está permitiendo hacer un ajuste por inflación Es claro, eh, en el cálculo del impuesto a las ganancias para sociedades como corresponde, ¿no? claro. El ajuste por inflación que está permitido está sujeto a
3 años de inflación que dé un 100% acumulado, y ese quebranto, en caso que te dé quebranto, lo podés computar a lo largo de los siguientes 3 años. Toda una historia. Un desmadre total. Cuando la inflación del año 2020 fue esta, Ya está. te impactó en la ganancia del 2020. Claro, ya está. Punto. No 3 años para adelante, ni tomar la inflación de 3 años para atrás. Es un tema medio técnico y arduo por explicar. Pero Sí, pero a ver, es técnico y arduo, pero en el fondo es sencillo. A ver, la inflación de un año ya está, se aplica ese año y listo, digamos. Digo yo, ¿no? Sí, de bueno, ignorancia, hoy en día no está permitido. Claro. Solamente en ciertos casos se puede hacer ajuste por inflación para calcular el impuesto a las ganancias, y eso se puede computar a lo largo de 3 años, o no todo en el año en que se produjo. Es una locura. Claro. Eso va a afectar a cualquier pyme, porque cualquier pyme va a ser una sociedad anónima, una SRL o algún tipo de empresa que va a tener que presentar un balance y va a ser sujeto, ¿qué te parece? inscripto, y va a tener que hacer ajuste por inflación, probablemente. Ahí hay muchas, muchas medidas más para favorecer el desarrollo de pymes. Más allá del sistema de la cuestión tributaria, un tema no menor es simplificar los trámites y abaratar los costos para constitución de sociedades que tengan como destino ser pequeñas o medianas empresas, ¿no? Eso es un tema también significativo. Por ejemplo, la derogación de las SAS, de estas sociedades de acción por acción limitada, simplificada. A mí me gustaba ese esquema. Era un clásico tipo de sociedad que iba a ser muy útil para la constitución de una pyme. Muy simple, con ventajas, con bajos costos, pero bueno, hay que tomar la decisión política, ¿no? de hacerlo esto, ¿no? Y hay más casos, ¿no? Qué sé yo, para una pyme, si va a exportar, hoy en día un exportador tiene problemas con reembolsos o reintegros de exportaciones, que no son entregados en tiempo y forma, o que no se pueden compensar con otros impuestos a pagar, ¿sí? O sea, tienen saldos a pagar en algún impuesto y saldos a cobrar por reintegros de exportaciones o reembolsos de exportaciones, y no los pueden cobrar porque no se tardan en liquidárselos desde la FIP, y no los pueden compensar, al menos, con impuestos que tienen que pagar, ¿no? Eso genera pérdidas en lo financiero, ¿no? Que se trasladan inevitablemente a precios también. Esa situación afectaría a una pyme también, una pyme que exporte servicios, por ejemplo. Se vería perjudicada por estas cuestiones. Así que sí, hay mucho para hacer, ¿no? Desde lo tributario. Pero recordemos siempre que la política tributaria es una pata, ¿no? de la política económica, ¿no? Está la política de gasto, la política de ingresos y está la política general, ¿no? Tiene que ser todo consistente y contribuir todo a generar expectativas positivas en el sector privado. Podemos bajar impuestos, pero si el gobierno X no genera expectativas favorables, nadie le cree. Este país ha sufrido crisis, tantas oportunidades que estamos curados de espanto, ¿no? Y hay un nivel de sensibilidad muy, muy especial hoy en día. Creo que hay que trabajar sobre un conjunto de cuestiones: política del gasto público, política de impuestos, etcétera, ¿no? Y todo de forma mancomunada, tendiente a tratar de calmar un poco las aguas y crear expectativas positivas, ¿no? Y dar previsibilidad, sobre todo. Así que, no sé, eso es lo que se me ocurre para comentar ahora de pymes. Hay libros escritos sobre el desarrollo de pymes. Claro, supongo que sí. Igualmente, Lo nuestro, vos sabés que es una charla informal orientada a gente que
no conoce estos temas, y bueno, también para motivarla que de repente entre a este instituto de investigación tributaria, supongo que habrá otros. Sé Pueden que hay entrar mucha para gente. acceder a información el Secretaría de Ministerio de Hacienda, o sea, el Sí, Estado sí. Nacional y las provincias publican mucha información sobre Es un estas tema cuestiones, los bastante consejos apasionante y es profesionales, muy ejercicios interesante. económicos, en Claro, fin, hay es muy muchas fuentes. interesante y muy importante, por eso, bueno, un poco lo nuestro es, ya te digo, es motivar a la investigación personal, ¿no? De la gente que es pensante. Los que ven a Tinelli no van a ver a nosotros. Hablando de impuestos. ¿No? Así que bueno, es este pequeño No granito de creo, no arena que creo. hacemos, qué sé yo. Mm. Hernán, bueno, te mando un muy fuerte abrazo, siempre claro, siempre conciso, siempre humilde. Gracias por tu amabilidad. Bueno, y nada, espero que nos juntemos otra vez aquí en la productora. Bueno, gracias a vos, Un Eugenio, fuerte y a tus abrazo a órdenes vos para, dale, y a los tuyos también. Chao, que Dios te bendiga. bueno, Chao, chao. un abrazo, Eugenio, Chao, chao. Gracias.